Hola, en el curso de Física 4 de la Escuela Preparatoria de la Universidad Autónoma de Zacatecas, el primer tema que viene se titula Historia de la gravedad, de la gravedad de los cuerpos, de por qué los cuerpos caen a tierra como plomos. Ese es de lo que se trata el primer capítulo. Obviamente, cuando nos dicen historia de la gravedad, lo único que se nos pedirá aquí es resaltar algunos momentos de la historia intelectual, de la historia de las ideas, historia de las ideas acerca de la gravitación. Y el punto culminante, el culmen de todo esto, debe de ser la convergencia en la ley de la gravitación universal de Newton. Universal de Newton. Ahí es el punto focal de esta historia. No llegar hasta la teoría de Einstein o hasta la gravedad cuántica o hasta las ideas más recientes, sino ir desde Ptolomeo, y lo voy a poner aquí, los grandes hitos en la historia, mencionar pues las ideas de Ptolomeo y su modelo geocéntrico, con la Tierra en el centro, geocéntrico, pasar de lado, dejar a todos los árabes y pasar directamente a Copérnico y su modelo heliocéntrico, para llegar o pasar por Kepler y Brahe y concluir en Newton. Como se puede ver, se dejan de lado muchísimas cosas, se deja de lado todo lo que dijeron Aristóteles y Platón de la astronomía, se deja de lado todas las especulaciones de la Edad Media, toda la especulación cartesiana, se deja de lado, bueno, muchas cosas, porque lo que se quiere es hacer una historia estilizada que tenga como finalidad, como punto focal Newton, y no tanto problematizar todos los pasos que nos llevan de Ptolomeo a Copérnico, del modelo geocéntrico al modelo heliocéntrico, pasando por lo que sería la astronomía árabe, que bueno, no aparece en esto, casi nunca aparece en este tipo de esbozos, pero aquí pues tenemos más o menos lo que vamos a entender por la historia de la gravedad, desde Ptolomeo, el modelo geocéntrico, hasta Newton. Entonces, el tratado fundamental de Ptolomeo tiene un nombre, o ha llegado hasta nosotros con un nombre árabe, Almagesto, que creo que se traduce como Gran Tratado. Yo estoy sacando estos datos de este libro, que es uno de los de la Enciclopedia Británica, que trae a Ptolomeo, Copérnico y Kepler. Y por eso también dije que esas eran más o menos las ideas básicas de una historia de la astronomía. Entonces tenemos el Almagesto, que es la obra de astronomía antigua, astronomía griega, que seguramente fue compuesto en Egipto, porque Claudio Ptolomeo era rey de Egipto, me parece. Y es un tratado de astronomía griega que ha llegado completo hasta los días presentes. Algún otro tratado, como el de Aristarco, más o menos completo, y fragmentos de algunos otros. Obviamente las obras de Platón y Aristóteles, supongo, se evaluaban más y por eso llegaron más hasta nosotros. De todos modos, esto nos da una idea que la especulación filosófica es muchísimo más apetecible que la especulación astronómica, sobre todo si tenemos en cuenta que el Almagesto es, bueno, digámoslo así, un tratado de geometría aplicado a la estructura de los cielos. Y en él, la hipótesis fundamental, las dos hipótesis fundamentales que voy a colocar aquí en el gran tratado de Ptolomeo, las dos hipótesis fundamentales para llevar a cabo sus cálculos son precisamente la Tierra está en el centro del universo, está en el centro. La Tierra está en el centro, no en los márgenes del universo.
Y además, los movimientos planetarios se calculan con epiciclos. Hay que decir que leyendo un poco lo que viene en este libro, nos damos cuenta, si leemos el primer capítulo del Almagesto, nos vamos a dar cuenta que Ptolomeo divide la especulación en tres partes fundamentales, en tres partes, de acuerdo, según él, a Aristóteles, que son la especulación física, la especulación matemática y la especulación teológica. Estas dos las va a rechazar. ¿Por qué? Porque en ellas no se puede llegar a ningún acuerdo. Solamente en la matemática, que bueno, no es especulación, sino que son afirmaciones que están sujetas a la demostración. Y la demostración de las afirmaciones matemáticas están basadas en la geometría de Euclides, que era algo que podía ser demostrable, es lo que va a ser el Almagesto de Ptolomeo. Por lo tanto, va a ser un tratado instrumentalista o positivista, diríamos hoy. Instrumentalista, o sea, tiene una filosofía instrumentalista o positivista. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se dedica a calcular los movimientos planetarios sin especular sobre cuáles son las causas, sin especular sobre si efectivamente existen los epiciclos sobre los que supone que se mueven, sin especular sobre la estructura última del cosmos, sin establecer cosmogonías, sin establecer nada. Va a establecer simplemente un instrumento para la predicción de las órbitas planetarias, de las posiciones de las estrellas y para explicar los movimientos retrógrados de lo que se llegó a llamar planetas. Planeta en griego creo que significa vagabundo. Los movimientos retrógrados de los planetas van a quedar explicados en la teoría de Ptolomeo. No habrá grandes especulaciones. La suposición de que la Tierra esté en el centro es una suposición que se justifica simple y sencillamente porque desde ahí se pueden hacer los cálculos, o al menos el conjunto de fenómenos que aparecen en la astronomía observacional de la época de Ptolomeo se pueden explicar con esa suposición sin añadir nada más y sin, por supuesto, entrar en polémica si se hiciera la suposición de que es la Tierra la que se mueve, porque bueno, siempre se puede entrar en polémica de que ¿qué estás diciendo? ¿La Tierra se mueve? Bueno, quién sabe. Supongamos pues que está fija y desde ahí tratemos de explicar los fenómenos sin suponer que efectivamente esté físicamente en reposo y sin suponer que efectivamente sea el centro de un universo que está hecho de esa manera en la que se le da centralidad a todo lo que esté en la Tierra y que los cielos son otra esfera diferente, que se moverá pues diferente a como son los movimientos terrenos. Eso más o menos son las hipótesis básicas de Ptolomeo y la filosofía subyacente. Dicho esto, se tiene que pasar pues a Copérnico, que es otro astrónomo, Copérnico, que es otro astrónomo y que va a escribir otro tratado, las revoluciones de las esferas celestes. Revoluciones de las esferas celestes. En este tratado, él va a modificar la hipótesis tolemaica geocéntrica, y no entramos en todas las arbitrariedades y paradojas que se siguen de una hipótesis geocéntrica cuando las comparamos con la experiencia cotidiana. Va a pasar de geocéntrica a heliocéntrica. ¿Por qué? Nuevamente por razones instrumentalistas. ¿Qué quiere decir razones instrumentalistas? Lo que ya dije. Quiere decir que simple y sencillamente porque los cálculos, nuevamente, este libro es un tratado de astronomía y utiliza geometría euclídea. Para leerlo se necesita saber matemáticas, no es un tratado
para el vulgo o para el filósofo que nada más se dedica a hablar de la estética. Es un tratado, pues, que requiere matemáticas. Cuando pasa de la hipótesis geocéntrica a la hipótesis heliocéntrica, lo hace porque eso le permite simplificar los cálculos y explicar fenómenos nuevos que hayan aparecido en la masa de la astronomía observacional ya medieval en este caso. Entonces ese fue el cambio. Por supuesto, aunque Copérnico quiera decirse que es simple tan instrumentalista como Ptolomeo para evitar las disputas, pues es muy cierto que no publicó su tratado en vida y por ende uno sabe o intuye que este tipo de hipótesis, aunque se les quisiera dar el calificativo de instrumentales en retrospectiva, desde el punto de vista del pensamiento medieval que era realista, que suponía la existencia de un dios allende las fronteras de la mente humana y allende la voluntad humana, obviamente suponer un cambio de esto a esto debía implicar cambios también en la visión cosmogónica que se tenía. Pero eso no entraremos, simplemente diremos que pasa de un universo geocéntrico a un universo heliocéntrico. Pero hay que recordar algo, ninguno de ellos logra explicar los fenómenos y aquí debemos establecer el siguiente esquemita relativo a la ciencia. La ciencia explica con referencia a causas. Y también predice gracias a metodologías matemáticas. Toda la capacidad predictiva de Ptolomeo se derivaba de sus matemáticas. Y eso nos demuestra que se puede hacer predicción sin explicar con referencia a causas. En mecánica, la causa que se va a buscar, la causa fundamental que se va a buscar es la de una fuerza. Pero, por supuesto, para llegar al concepto de fuerza que actúa sobre un objeto y que modifica sus estados de movimiento, como en el caso de los planetas, la atracción gravitacional de uno a otro que actúa de manera continua va curvando constantemente su trayectoria, también requiere un cambio en las nociones aristotélicas y, por supuesto, solamente estuvo disponible hasta que pues llegó lo que se denomina la revolución científica de estos siglos de los que estamos hablando, de los 1600, 1700. Y entonces, por eso no podemos encontrar en Ptolomeo e incluso en Copérnico, no podemos encontrar una explicación con referencia a causas. Ya ellos estaban prediciendo y ya ellos tenían una metodología matemática precisa, pero carecían de una capacidad explicativa. Sin embargo, eso los hacía mucho más científicos que casi todos sus contemporáneos, al menos desde una visión retrospectiva. Entonces notamos que la historia de la gravedad también es la historia de cómo se logra establecer el concepto de fuerza como causa del cambio en el estado de movimiento. Hay que recordar fundamentalmente qué quiere decir esto. La fuerza lo que hace es cambia el estado de movimiento. Pero no produce el movimiento. El que la fuerza no produzca el movimiento es algo que viene en, por supuesto, la primera ley de Newton, la ley de la inercia. Los cuerpos dejados a su mera inercia, dejados a su libertad, así, dejados, pues, simple y sencillamente permanecen en su estado de movimiento. No van a cambiar. Si se están moviendo, se van a seguir moviendo y se van a mover en línea recta. Parecería la hipótesis más natural y es una hipótesis perfectamente euclídea, aunque recordemos que en los elementos de Euclides nunca está establecido de manera explícita, aunque en algunos de sus teoremas sí se usa la hipótesis de que las líneas rectas en esa geometría son infinitas,
Cuando Newton nos dice que el estado de movimiento va en línea recta, pues es un estado que está pues desde el menos infinito hasta el más infinito, es decir, no deja de moverse nunca. Y la fuerza lo único que puede hacer es cambiar ese estado, no lo va a producir. No es el reposo un estado privilegiado de los cuerpos, es simplemente un caso particular del movimiento. Llegar a esta comprensión exige desmontar toda la física aristotélica y replantear sobre nuevas bases lo que es la idea de fuerza y lo que es la idea de movimiento, sobre todo esa idea de estado de movimiento. Recordemos que se privilegiaban los estados de reposo, la estática se privilegiaba sobre lo que viene a ser la dinámica o lo que viene a ser el estudio de las fuerzas. Pero en el caso de Newton ya no va a haber ningún estado privilegiado, todos los estados de movimiento son similares y van a cambiar únicamente debido a la intensidad de una fuerza que entra sobre ellos, que los afecta. Debe de haber afecciones. Y sabemos que hay dos tipos de fuerzas en el newtonianismo. En la física de Newton hay dos tipos de fuerzas. Está la fuerza de contacto, que su nombre mismo lo dice, solamente actúa cuando dos cuerpos se tocan, y la fuerza de acción a distancia. La gravedad es precisamente lo que en esas épocas se denominaba acción a distancia. Obviamente, si nos quedáramos simplemente hasta la teoría de Newton, si no llegáramos al siglo XIX, si no quisiéramos introducir el concepto de campo, si no fuéramos tan anacrónicos como para introducir el concepto de campo, se enseñaría precisamente la gravedad como un caso de lo que es una fuerza de acción a distancia. ¿Cómo se ve que es una fuerza de acción a distancia? Vamos a escribirla. Vamos a suponer que es negativo porque es atractiva. Vamos a suponer que está la masa 1 del cuerpo 1, la masa 2, que está aquí la información de la distancia al cubo, y le pongo al cubo porque precisamente le estoy poniendo en su forma vectorial. Este es el vector que localiza una de las partículas, digamos la partícula 1 localizada por el vector R1, y acá tenemos la partícula 2 localizada por el vector R2, y aquí tenemos el origen de nuestro sistema de referencia. La distancia pues es precisamente esto. No importa realmente aquí en qué orden coloquemos los puntos estos, porque están bajo la norma, están elevados aquí, aparece la norma y entonces pues eso les quita el signo. Esta es la información vectorial, nos dice que la fuerza actúa a lo largo de los centros, es una fuerza central. Pero, como podemos ver, solamente están involucradas el punto donde está una partícula, el punto donde está la otra. No hay aquí involucrado absolutamente ningún proceso intermedio entre estos dos, solamente está la distancia y por eso le llamamos fuerza de acción a distancia. No parece que haya algo que esté haciendo que los cuerpos se toquen. Aquí hay que colocar también que la gravedad es una fuerza un poco débil, ya que esta constante en el sistema MKS, metro kilogramo segundo, es de este orden, 10 a la menos 11. Ese es el orden de esta constante. Por eso se necesita que las masas sean del orden planetario, de 10 a la 24. Los planetas tienen orden 10 a la 24. Júpiter, que me parece que tiene orden de 10 a la 26. Pero cuando colocamos esto aquí, masas de ese tamaño, pues esto muestra que la fuerza, bueno, va a ser muy grande. Obviamente, si colocamos más masas de los seres humanos, que son del orden de 10 a la 1 o de 10 a la 2, las masas de los seres humanos son de este orden, de los 100 kilos, del sistema MKS de los 100 kilos. Entonces, pues obviamente con esto, pues no va a seguir siendo una fuerza muy pequeña. Entonces, aunque todos los días estamos siendo atraídos todos los cuerpos unos con respecto del otro, esa fuerza de atracción es extraordinariamente débil y no permite, o más bien hace que no sean manifiestas sus efectos. Por lo tanto, se requería de la astronomía para que se viera eso. Entonces ya estamos en Copérnico, que para los fines de nuestra historia de la gravedad simplemente nos pasa del geoide, o sea, la Tierra, al Sol. La hipótesis geocéntrica se cambia por la heliocéntrica. Entra entonces
en juego Kepler, el dúo Kepler-Brahe. ¿Qué nos da Kepler? Nos da ya las primeras leyes del movimiento, leyes que siguen siendo leyes cinemáticas, que son leyes que no colocan en juego la idea de fuerza. ¿Cuáles son esas leyes? La primera ley de Kepler nos dice, lo recordamos, los planetas describen elipses con el Sol en uno de los focos. 2. El barrido del radiovector que une a los planetas con uno de los focos recorre distancias iguales, recorre áreas iguales en tiempos iguales, áreas iguales en tiempos iguales. Y finalmente la tercera ley de Kepler, que es una ley que se expresa cuantitativamente, nos va a decir que el cuadrado, me parece que es el cubo del radio mayor al cuadrado de los tiempos de revolución, es constante. Aquí tenemos la elipse, aquí están sus focos. Este es el radiovector y este es el barrido del radiovector. En tiempos iguales, estas áreas van a ser iguales, no importa. Por ejemplo, si aquí se tardó 10 minutos en llegar de aquí a aquí y se tardó 10 minutos en llegar de aquí a aquí, las áreas pues van a ser iguales. Y esto nos dice el radio, pues es el eje mayor. Este R es el eje mayor, no el radio. Es el eje mayor pues es este. Cociente del tiempo de revolución, pues este es el periodo de revolución, al cuadrado, pues va a ser una constante. Son leyes, pero son, por supuesto, leyes cinemáticas. Todavía no entramos a lo que es la fuerza, la dinámica. Continuaremos. Gracias.